Hola y bienvenidos a El Próximo Framework en Ingeniería, el canal donde aprenderemos las bases de la ingeniería para poder construir usando inteligencia artificial. Durante años nos han repetido, las GPUs son el cerebro de la inteligencia artificial. Y es verdad, son la fuerza bruta que entrena modelos de billones de parámetros. Pero, ¿qué pasa con el resto del cuerpo? ¿De qué sirve tener el cerebro más potente del mundo si no tiene un sistema nervioso para controlarlo, un esqueleto para sostenerlo o un sistema inmunológico para protegerlo? Esa es la verdadera revolución que está ocurriendo en silencio y es de lo que vamos a hablar hoy. NVIDIA ha dejado de fabricar solo cerebros para construir el organismo completo. Un armario de IA perfectamente integrada donde cada componente, desde la CPU hasta el cable de red más pequeño, ha sido rediseñado con un único y obsesivo propósito: eliminar todos y cada uno de los cuellos de botella. Hoy vamos a diseccionar esta nueva especie de supercomputadora. En el anterior video de esta serie vimos la fábrica de la IA, esos grandes centros de datos llenos de armarios. Hoy nos centraremos en esos armarios. Empezaremos por su sistema nervioso a gran escala, la red que conecta miles de nodos y que fusiona la electrónica con la luz, Spectrum-X Photonics. Luego nos adentraremos en el sistema nervioso interno, la autopista privada que teje a las GPUs en un solo supernodo, la nueva generación de NVLink. Analizaremos cómo las DPUs Bluefield se han convertido en el sistema inmunológico, liberando los procesadores de las tareas de infraestructura y seguridad, y cómo las SuperNICs Connect X8 actúan como la médula espinal de cada servidor, centralizando toda la comunicación. Veremos a su socio inseparable, la CPU Grace, un procesador ARM diseñado para ser el compañero de equipo perfecto. Y finalmente llegaremos al cerebro, al nuevo y todopoderoso motor de esta revolución, la arquitectura Blackwell, un monstruo de doble chip que promete multiplicar por 3 el rendimiento. Como ven, esto no es una simple actualización de hardware, es un cambio de paradigma total. Así que prepárense, porque vamos a desvelar la ingeniería detrás de la próxima revolución industrial. Os dejo con Carlos y Ana, que os darán una charla de 50 minutos. ¡Empezamos! Muchas gracias, continúo yo. Seguramente han escuchado hasta la saciedad que las GPUs son el cerebro de la inteligencia artificial. Y es cierto, son los motores de cálculo que hacen posible entrenar modelos con billones de parámetros. Pero hay un héroe silencioso, una pieza de infraestructura absolutamente crítica sin la cual esos cerebros no podrían funcionar en conjunto. Me refiero a la red, al sistema nervioso que conecta a todas esas GPUs. Y hoy vamos a hablar de cómo ese sistema nervioso está a punto de experimentar una evolución radical. El problema es que las redes que hemos usado durante décadas, las redes Ethernet tradicionales, no fueron diseñadas para la IA. Se diseñaron para el tráfico de Internet, para correos electrónicos, para ver videos, flujos de datos que son, en comparación, pequeños y esporádicos. Entrenar un gran modelo de lenguaje es completamente diferente. Es como intentar coordinar una orquesta sinfónica de 1 millón de músicos tocando todos a la vez, a máximo volumen y sin parar. Las redes Ethernet convencionales, en este escenario, se congestionan, se producen atascos, la comunicación se vuelve lenta y lo que es peor, las carísimas GPUs se quedan de brazos cruzados, esperando datos, malgastando energía y tiempo. NVIDIA vio este problema venir desde lejos y su primera gran respuesta fue una plataforma llamada Spectrum-X. No es solo un producto, es un ecosistema completo, una solución de extremo a extremo pensada desde cero para el tráfico de la IA. La idea es simple, pero poderosa. En lugar de que el hardware de red sea un componente pasivo, hay que hacerlo inteligente y que colabore activamente con los servidores. Spectrum-X se sostiene sobre 3 pilares fundamentales. En primer lugar, tenemos los switches NVIDIA Spectrum 4. Piensen en ellos como los grandes directores de tráfico de este centro de datos. Son bestias capaces de mover hasta 51,2 terabits de datos por segundo, con puertos que alcanzan los 800 gigabits por segundo. Son la columna vertebral de esta superautopista de la información. En segundo lugar, dentro de cada servidor de IA no encontramos una tarjeta de red normal, sino una SuperNIC Bluefield 3. Esta no es una simple puerta de entrada y salida de datos, es un acelerador de red inteligente. Su trabajo es descargar a la CPU de todas las tareas de comunicación, procesando los datos de manera más eficiente y rápida, para que tanto la CPU como la GPU puedan centrarse en lo que mejor saben hacer: calcular. La coordinación entre estos switches y estas SuperNICs es lo que hace la magia. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, está el software. Capas de software como Cumulus Linux y crucialmente el marco Docker, que es el cerebro de la SuperNICs Bluefield 3. Este software implementa 2 conceptos clave: el enrutamiento adaptativo y el control de la congestión.
El enrutamiento adaptativo significa que la red puede sentir dónde se está formando un atasco y paquete por paquete desviar el tráfico por rutas menos congestionadas, en tiempo real. Es como si Waze o Google Maps estuvieran gestionando cada bit de datos dentro del centro de datos para encontrar siempre el camino más rápido. Con esa combinación, NVIDIA asegura que Spectrum-X mejora el rendimiento y la eficiencia energética de las cargas de trabajo de AIA en un factor de 1,7, un salto enorme. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque incluso con esta arquitectura tan optimizada, nos estábamos acercando a un muro físico, dictado por las leyes de la electrónica. El desafío está en la frontera entre el mundo eléctrico y el mundo óptico. Dentro de un switch, los datos viajan como señales eléctricas, pero para enviarlos a otro switch o a un servidor a metros de distancia, necesitamos convertirlos en luz y mandarlos por fibra óptica. Esa conversión se ha hecho tradicionalmente con unos dispositivos llamados transceptores ópticos conectables. Son pequeñas cajas que se enchufan en la parte frontal del switch. El problema es que estos transceptores son devoradores de energía, y a medida que escalamos a cientos de miles de GPUs, el consumo energético de la interconexión se dispara a megavatios. Pero el problema es aún más sutil. La señal eléctrica tiene que viajar desde el chip principal del switch, el cerebro llamado ASIC, a través de la placa de circuito impreso hasta llegar a ese transceptor en el borde. Ese viaje, aunque corto en nuestros términos, es una maratón para una señal de alta frecuencia. La señal se degrada, pierde integridad, y para compensarlo se necesitan chips adicionales que la limpian y la amplifiquen, añadiendo más consumo y más latencia. Aquí es donde entra en juego la verdadera revolución, la óptica coempaquetada, o CPO. El nombre lo dice todo. En lugar de tener la óptica en una caja conectable, al final del camino la idea es coempaquetarla, integrarla directamente en el mismo paquete que el chip del switch. Imaginen la comunicación dentro de un chip de esta manera. El chip del switch, el ASIC, es el cerebro que toma todas las decisiones. El transceptor áptico tradicional es la boca, que convierte esas decisiones en palabras, luz. Con la tecnología clásica, el cerebro está en una habitación y la boca está en el final de un pasillo muy largo y ruidoso. Para que el mensaje llegue claro a la boca, el cerebro tiene que gritar muy fuerte, consumir mucha energía y la señal se distorsiona por el camino. La óptica coempaquetada, la CPO, es como hacer una cirugía para colocar la boca justo al lado del cerebro. La distancia que la señal eléctrica tiene que recorrer es mínima, casi inexistente. El pensamiento se convierte en palabras de forma instantánea, sin ruido, sin degradación y con un consumo de energía muchísimo menor. Los números que da NVIDIA son asombrosos. Afirman que su solución CPO ofrece una eficiencia energética 3.5 veces mayor, una integridad de la señal 63 veces superior y una resistencia de red 10 veces mejor. Esto no es una mejora incremental, es un cambio de paradigma. Y para lograrlo han colaborado estrechamente con gigantes como TSMC, utilizando su tecnología QPay, que permite apilar el chip electrónico sobre el circuito fotónico, combinando lo mejor de ambos mundos en un solo paquete. Y todo esto nos lleva al producto final, el switch NVIDIA Spectrum-X Photonics CPO. Este es el dispositivo que materializa toda esa tecnología. Estamos hablando de una nueva generación de switches diseñados para escalar lo que NVIDIA llama fábricas de AIA, a millones de GPUs. Se lanzarán en configuraciones que desafían la imaginación, una versión con un ancho de banda total de 100 terabits por segundo y una versión de gama alta que alcanza los 400.000 terabits por segundo. Para que se hagan una idea, esto permitiría conectar más de 2.000 puertos, cada uno funcionando a 200.000 gigabits por segundo. El impacto de esto es doble. En primer lugar, la eficiencia energética. Al reducir drásticamente el consumo de la interconexión, se hace económicamente viable construir y operar estos centros de datos a hiperescala. Menos energía consumida significa menos calor generado, lo que a su vez significa menos refrigeración necesaria. Es un círculo virtuoso de sostenibilidad y eficiencia. En segundo lugar, el prendimiento. Con una señal más limpia y una latencia más baja, la comunicación entre las GPUs es casi instantánea, lo que maximiza su utilización y acelera drásticamente el entrenamiento de los modelos de AIA más complejos que están por venir. Así que, cuando piensen en el futuro de la inteligencia artificial, no piensen solo en los algoritmos o en las GPUs más potentes. Piensen en esto. Piensen en la ingeniería fundamental que lo hace posible. El switch Spectrum-X Photonics no es solo una caja que mueve datos más rápido. Es la pieza clave que permite construir el sistema nervioso de una inteligencia a escala planetaria. Es la infraestructura invisible que permitirá a las futuras fábricas de AIA resolver algunos de los problemas más grandes de la humanidad. Y su base no es solo software, es física pura, la elegante unión del silicio y la luz en un solo paquete. El futuro de las redes para la IA ya no es eléctrico, es fotónico. Muchas gracias, Carlos. Continúo yo. El tamaño de los modelos de inteligencia artificial se ha vuelto demencial. Hablamos de billones de parámetros. Para que se hagan una idea, si cada parámetro fuera un ladrillo, podríamos construir varias pirámides de Giza. Y entrenar un modelo de este calibre requiere una cantidad de cómputo que una sola GPU, por potente que sea, no puede ni soñar con manejar.
La única solución es usar un ejército de ellas, miles de GPUs trabajando en paralelo. Pero esto nos presenta un problema fundamental de comunicación. ¿Cómo consigues que miles de cerebros individuales actúen como uno solo, de forma cohesionada y ultra rápida? La primera respuesta que se nos viene a la cabeza es usar las interconexiones que ya existen en un ordenador, como el bus PCIe Express. Y durante un tiempo funcionó. Pero PCIe para esta tarea es como intentar coordinar una evacuación de emergencia en un estadio usando los pasillos de una casa. Es un cuello de botella. No fue diseñado para el volumen y la intensidad de datos que las GPUs necesitan intercambiar constantemente. Viendo este muro en el horizonte, NVIDIA decidió crear su propia autopista privada para GPUs. La llamaron NVLink. La idea era simple: una conexión directa, punto a punto, de altísima velocidad y bajísima latencia, exclusivamente para que las GPUs pudieran hablar entre ellas sin intermediarios. Y la evolución de esta tecnología es una historia en sí misma, una carrera armamentista contra los cuellos de botella. Todo empezó en 2016, con la arquitectura Pascal. El primer NVLink ya ofrecía 160 GB por segundo, destrozando el rendimiento de PCIe. Con la arquitectura Volta, un año después, subieron la apuesta a 300 GB por segundo. Pero aquí ocurrió algo crucial. Se dieron cuenta de que conectar unas pocas GPUs punto a punto no era suficiente. Necesitaban una forma de conectar muchas más. Y así nació el primer NVSwitch. Piensen en el NVSwitch como el controlador aéreo más sofisticado del mundo, pero para datos. Es un chip especializado, un conmutador cuyo único trabajo es asegurarse de que cualquier GPU pueda hablar con cualquier otra GPU conectada a él al mismo tiempo, sin bloqueos y a la máxima velocidad. Es una barra transversal, una malla perfecta de comunicación. La evolución continuó a un ritmo vertiginoso. La arquitectura Ampere llevó el NVLink a 600 GB por segundo. Luego, la arquitectura Hopper, en 2017, dio un salto masivo a 900 GB por segundo. Y por primera vez, el NVSwitch de tercera generación permitió extender esta red NVLink fuera de un único servidor, creando un dominio de hasta 256 GPUs que actuaban como una sola. Y ahora, con la arquitectura Blackwell, hemos alcanzado una cifra que roza la ciencia ficción: 1.8 terabytes por segundo de ancho de banda bidireccional por cada GPU. Con esta potencia, ya no hablamos de conectar GPUs, hablamos de tejer un supercomputador. Y el sistema que se crea con estos NVSwitches interconectados es lo que conocemos como la NVLink Spine. No es una sola pieza, es la arquitectura completa, la columna vertebral que une clústeres enteros de GPUs. El corazón de esta columna vertebral es, por supuesto, el chip NVSwitch de quinta generación. Es una maravilla de la ingeniería. Cada chip tiene 144 puertos NVLink y es capaz de conectar hasta 576 GPUs en un único dominio. Físicamente, la NVLink Spine es un amasijo increíblemente denso de cables de cobre que conectan todos estos switches entre sí y con las GPUs, formando una malla perfecta. Pero lo verdaderamente revolucionario es lo que esta arquitectura consigue a nivel lógico. Crea lo que se llama un NVLink Domain. Esto significa que, para un programador o para el modelo de IA, esas 576 GPUs no son entidades separadas, se comportan como una única y gigantesca GPU con memoria compartida descomunal. Imaginen tener un superordenador con 144 terabytes de memoria de acceso ultra rápido. Se elimina por completo la necesidad de estar copiando datos de la memoria de una GPU a otra, que es un proceso lento y complejo. Todo el sistema es un único espacio de memoria unificado. Es el santo grial de la computación paralela. Ahora bien, un ancho de banda masivo es una cosa, pero ¿cómo lo usas de la forma más inteligente posible? Aquí es donde entra una tecnología clave integrada directamente en los NVSwitches, llamada SHARP, que significa Protocolo de Agregación y Reducción Jerárquica Escalable. El nombre es un trabalenguas, pero el concepto es brillante. Es Rather High. Va una analogía. Imaginen que un profesor le pide a una clase de 30 alumnos que sumen una lista de 1000 números. La forma tradicional sería que cada alumno sumara una parte de la lista
escribiera su resultado en un papel y luego todos le dieran su papel al profesor, que tendría que sumar esos 30 resultados parciales. Hay mucho movimiento de papeles y el profesor tiene que hacer un trabajo final. Sharp es como si el profesor le dijera al primer alumno que sume los 2 primeros números y le susurra el resultado al de al lado. El segundo alumno le suma el tercer número a ese resultado y se lo susurra al siguiente, y así sucesivamente. Cuando el resultado llega al último alumno, ya es la suma total. El cálculo se ha hecho en tránsito, mientras la información viajaba. No hay movimiento de papeles al final, y el profesor queda libre para preparar la siguiente lección. Eso es lo que hace Sharp. Operaciones matemáticas muy comunes en el entrenamiento de IA, como sumar gradientes, no se hacen en las GPUs. Se hacen directamente en la red de switches mientras los datos viajan. Esto reduce drásticamente el tráfico de red y libera las GPUs para que se dediquen a lo que mejor saben hacer, el cálculo pesado. Y si quieren ver la manifestación física de todo esto, solo tienen que mirar al sistema NVGB 200NVL7. Es un rack entero refrigerado por líquido que integra 72 GPUs Blackwell y 36 CPUs Grace. Es la máxima expresión de esta tecnología. Dentro de ese rack, la NVLink Spine crea un tejido de interconexión con un ancho de banda agregado de 130 terabytes por segundo. Para ponerlo en perspectiva, es una cifra superior a todo el tráfico de Internet en su punto máximo. Gracias a este tejido, cualquier GPU puede acceder a la memoria de cualquier otra GPU en el rack con una latencia tan baja que efectivamente todo el sistema se comporta como un único acelerador. Es importante entender dónde encaja esto en el panorama general. A menudo se compara NVLink con otras tecnologías de red como InfiniBand o Ethernet, pero no son competidores directos, son complementarios. NVLink y el NVSwitch están diseñados para lo que llamamos escalado vertical o scale up. Su objetivo es construir el supernodo más grande y potente posible, uniendo las GPUs de la forma más estrecha e íntima que la física permite. En cambio, InfiniBand y Ethernet son tecnologías de escalado horizontal o scale-out. Su trabajo es conectar estos supernodos entre sí para formar clústeres aún más masivos. Primero construyes el cerebro más denso posible con NVLink y luego usas InfiniBand para construir una red de cerebros. En conclusión, la NVLink Spine no es una simple mejora de velocidad. Es un cambio fundamental en cómo se diseñan los supercomputadores. Al convertir la interconexión en una parte activa e inteligente del sistema de cómputo, NVIDIA ha creado un ecosistema de hardware y software tan integrado que es increíblemente difícil de replicar. El futuro, sin duda, apunta a seguir aumentando este ancho de banda, quizás con una integración aún más profunda del switch en el propio encapsulado de la GPU y, eventualmente, la transición a interconexiones ópticas para romper las barreras de la distancia. Pero por ahora, este tejido de cobre y silicio no solo está conectando procesadores, está tejiendo la estructura misma sobre la que se construirán las próximas generaciones de inteligencia artificial. Muchas gracias, Ana. Continúo yo. Hemos hablado largo y tendido sobre las GPUs como los cerebros del cálculo masivo, y sobre los switches de red como el sistema nervioso que los conecta. Pero en el centro del Atos moderno hay un tercer pilar, un héroe anónimo que está revolucionando por completo cómo funciona toda esta infraestructura. Durante décadas, el procesador central, la CPU, ha sido el rey indiscutible del servidor. Hacía todo. Ejecutaba nuestras aplicaciones, pero también se encargaba de gestionar la red, el almacenamiento, la seguridad, todo el trabajo de fontanería del centro de datos. El problema es que este modelo ya no escala. La complejidad de las redes virtualizadas, la explosión de datos y las amenazas de seguridad cada vez más sofisticadas han convertido a la CPU en un cuello de botella. Está tan ocupada haciendo de portera, de agente de tráfico y de guardia de seguridad que le queda menos tiempo y energía para su trabajo principal, ejecutar nuestras aplicaciones. Para resolver esto, la industria creó las SmartNICs, tarjetas de red inteligentes que empezaron a quitarle algo de trabajo a la CPU. Pero eso fue solo el primer paso. La verdadera revolución llega con una nueva clase de procesador, la DPU, la unidad de procesamiento de datos. Y la NVIDIA BlueField 3 es ahora mismo la máxima expresión de esta idea. Piensen en un centro de datos como un restaurante de alta cocina con una estrella Michelin. El chef principal es el genio.
el creativo que prepara los platos exquisitos, que en nuestro caso son las aplicaciones. La GPU sería una brigada de cocineros hiperespecializados capaces de hacer 1000 tareas complejas en paralelo a una velocidad increíble. Ahora, en un restaurante tradicional, el chef principal también tendría que estar en la puerta recibiendo a los clientes, gestionando las reservas de los proveedores y vigilando la seguridad. Sería un caos. El chef estaría agotado y la calidad de la comida se resentiría. La DPU, la Bluefield 3, es el maître, el gerente, el jefe de seguridad y el jefe de logística, todo en una sola persona y con su propio equipo. Es una computadora completa dentro de la computadora principal, cuyo único trabajo es gestionar toda la infraestructura para que el chef, la CPU, pueda dedicarse exclusivamente a cocinar. Esa es la esencia de Bluefield 3. Es un chip increíblemente complejo con 22.000 millones de transistores que vive en una tarjeta conectada al servidor, pero que opera de forma totalmente independiente. Vamos a ver qué hay dentro de este gerente de restaurante. En primer lugar, tiene su propio cerebro, un clúster de hasta 16 potentes núcleos ARM Cortex-A78. Esto no es un simple microcontrolador, es un procesador capaz de ejecutar un sistema operativo completo, como Linux, y gestionar de forma autónoma toda la lógica de la red, el almacenamiento y la seguridad. Todo el trabajo de fontanería del centro de datos. En segundo lugar, tiene el sistema de comunicaciones más avanzado. Integra la tecnología de las tarjetas de Red Connect X7 de NVIDIA, lo que le da una conexión de hasta 400 gigabits por segundo, ya sea por Ethernet o por InfiniBand. Es la puerta de entrada y salida de datos más rápida que existe. En tercer lugar, y aquí está la magia, tiene un ejército de especialistas, un conjunto de motores de aceleración por hardware. Si la criptografía para asegurar los datos es como revisar la identidad de cada cliente, Bluefield 3 no lo hace a mano. Tiene un escáner de identificación biométrico que lo hace al instante. Si gestionar el almacenamiento es como hacer el inventario de la despensa, Bluefield 3 tiene un sistema automatizado que lo hace en milisegundos. Estos aceleradores son programables y están diseñados para hacer tareas muy específicas de forma increíblemente eficiente, liberando a los núcleos ARM para que orquesten todo el proceso. Todo esto se conecta al servidor principal a través de un enlace PCIe de quinta generación, la autopista más ancha disponible, y cuenta con su propia memoria DDR5 de alta velocidad. Es en toda regla un servidor en miniatura dedicado a gestionar la infraestructura. Pero tener todo este hardware increíble no sirve de nada si no puedes controlarlo de forma sencilla y potente. Y aquí es donde entra la pieza de software que lo une todo, NVIDIA Doka. Doka es a la DPU lo que CUDA es a la GPU. Es la llave que nos permite, como ingenieros y desarrolladores, desbloquear todo el potencial de Bluefield 3. Es un kit de desarrollo de software, un SDK completo con APIs y librerías que nos permite programar esos motores de aceleración. Con Doka podemos construir nuestros propios servicios de red, almacenamiento y seguridad, definidos por software pero acelerados por el hardware de la DPU, de una forma increíblemente ágil. Ahora, veamos qué conseguimos en la práctica con esta arquitectura. El primer gran beneficio es una descarga masiva de trabajo. En un ambiente virtualizado, tareas como gestionar el switch virtual que conecta todas las máquinas virtuales pueden consumir hasta la mitad de los núcleos de una CPU. Con Bluefield 3, toda esa gestión se mueve a la DPU y esos núcleos de la CPU quedan 100% libres para las aplicaciones. Lo mismo ocurre con el almacenamiento. Bluefield 3 acelera el acceso a almacenamiento remoto de alta velocidad, duplicando el número de operaciones de entrada y salida por segundo en comparación con una solución basada solo en software. El segundo pilar, y quizás el más importante hoy en día, es la seguridad. Bluefield 3 es la base perfecta para una arquitectura de seguridad de confianza cero. Como la DPU es una computadora aislada del servidor principal, se convierte en el punto de control perfecto. Es el guarda de seguridad que está fuera del edificio principal. Puede inspeccionar todo el tráfico que entra y sale, aplicar reglas de firewall, vigilar las intrusiones y segmentar la red para que una máquina virtual no pueda atacar a otra, y todo esto sin que el sistema operativo principal se entere y sin consumir sus recursos. Si un atacante consigue comprometer el servidor principal, el chef, no puede tocar al guarda de seguridad, la DPU, que sigue vigilando y puede aislar la amenaza. NVIDIA ha llevado esto al siguiente nivel con una herramienta que se llama Doka Argus, que utiliza esta capacidad de aislamiento para monitorear la memoria de las cargas de trabajo IA de búsqueda de amenazas y hasta 1000 veces más rápido que otras soluciones. El rendimiento que se consigue es simplemente de otra generación. Bluefield 3 duplica el ancho de banda de red de su predecesora. Tiene 4 veces más potencia de cómputo en sus núcleos ARM y casi 5 veces más ancho de banda de memoria.
Esto se traduce en que puede ejecutar las tareas de infraestructura hasta 8 veces más rápido. Y lo más importante, consigue un rendimiento de red de casi 400 gigabits por segundo con una utilización de la CPU del servidor prácticamente nula. Esto tiene aplicaciones en todas partes. Para los proveedores de la nube significa poder ofrecer a sus clientes más performance y seguridad a un costo menor. Para la supercomputación y la inteligencia artificial, significa acelerar la comunicación entre los nodos del clúster, permitiendo que las GPUs pasen más tiempo calculando y menos tiempo esperando datos. De hecho, en grandes supercomputadoras, simplemente descargando las operaciones de comunicación MPI a la BlueField 3, se puede acelerar el rendimiento global de las aplicaciones en más de un 20%. En resumen, la NVIDIA BlueField 3 no es una simple mejora. Es un cambio de paradigma en la arquitectura del centro de datos. Es el reconocimiento de que la infraestructura es tan compleja y crítica que necesita su propio procesador dedicado. Al liberar a la CPU de esta carga, la DPU no solo acelera el rendimiento y la eficiencia, sino que crea una base mucho más segura y ágil para construir la próxima generación de servicios en la nube, supercomputadoras y fábricas de inteligencia artificial. Y con la futura BlueField 4 ya en el horizonte, prometiendo 800 gigabits por segundo y aceleradores de IA integrados, está claro que el tercer pilar de la computación ha llegado para quedarse. Muchas gracias, Carlos. Continúo yo. Cuando tienes miles de GPUs de última generación, cada una costando una fortuna, lo último que quieres es que estén de brazos cruzados. Pero en las gigantescas fábricas de IA que estamos construyendo, ese es el mayor riesgo. El enemigo número uno del rendimiento ya no es la capacidad de cálculo. Es el tiempo que se pierde esperando datos. La red, la interconexión que une a todo, se ha convertido en el campo de batalla decisivo. Y en este campo de batalla, NVIDIA acaba de desplegar un arma que cambia por completo las reglas del juego. No la llaman tarjeta de red. La llaman la Connect X8 SuperNIC. Y ese prefijo super no es marketing. Es una declaración de intenciones, porque este dispositivo no es una simple evolución, es una reinvención fundamental de lo que es y lo que hace un adaptador de red. Para entender la genialidad de lo que han hecho, tenemos que visualizar cómo es un servidor de IA de alta densidad por dentro. Imaginen un aeropuerto. Las GPUs son las puertas de embarque, donde ocurre la acción. La tarjeta de red, la NIC, es la pista de despegue principal que conecta nuestro avión con el resto del mundo. En un servidor con muchas GPUs, para ir de una puerta de embarque a la pista o incluso de una puerta a otra, los pasajeros, los datos, tienen que caminar por los pasillos, pasar por una terminal central abarrotada y luego dirigirse a la pista. Ese terminal central es un componente físico real en el servidor, un conmutador PCI, un chip dedicado que dirige todo este tráfico interno. Y es un cuello de botella. Añade complejidad, consume energía, genera calor y, lo más importante, añade latencia. La innovación más radical de la Connect X8 SuperNIC es que ha demolido la terminal central. En lugar de tener un conmutador PCI separado, lo ha integrado directamente dentro de sí misma. Es como si cada puerta de embarque tuviera ahora su propio tren bala personal y directo, que la conecte instantáneamente con cualquier otra puerta y con la pista de despegue principal. No hay pasillos, no hay multitudes, no hay retrasos. La comunicación es directa, limpia y brutalmente eficiente. Este es el concepto detrás de la SuperNIC. Es un único chip que funciona como el centro neurálgico de I/O de todo el servidor. Las ventajas de esta arquitectura integrada son inmensas. En primer lugar, se reduce la complejidad y el costo. Menos chips en la placa base significa un diseño más simple, más barato y más reliable. En segundo lugar, mejora la eficiencia energética y la refrigeración. Al eliminar un chip que generaba mucho calor, el aire fluye mejor y todo el sistema consume menos energía. Y en tercer lugar, el rendimiento se dispara. La comunicación entre las GPUs y la red es ahora más directa y más rápida que nunca. Pero esta arquitectura tan elegante no serviría de nada si no estuviera respaldada por un rendimiento y unas tecnologías de software que la expriman al máximo. Y aquí es donde la Connect X8 realmente brilla. En primer lugar, hablemos de la velocidad bruta. Ofrece hasta 800 gigabits por segundo. Es una cifra difícil de imaginar, una auténtica bestialidad. Y lo hace soportando los dos estándares principales de la computación de alto rendimiento: InfiniBand, el rey de la baja latencia, crucial para el entrenamiento de IA a gran escala, y Ethernet, el estándar de los centros de datos, que gracias a la plataforma Spectrum X de NVIDIA, ahora puede ofrecer un rendimiento predecible y sin pérdidas, casi como si fuera InfiniBand. Además, es una de las primeras tarjetas en el mercado en adoptar el estándar PCI Express de sexta generación, lo que garantiza que tiene ancho de banda de sobra para comunicarse con las futuras generaciones de GPUs y CPUs. Es una jugada de ajedrez brillante para asegurar que la plataforma esté preparada para el futuro. En segundo lugar, la SuperNIC es inteligente.
no es un simple transportista de datos. Integra un poderoso procesador RISC-V que actúa como un acelerador de la ruta de datos. Esto significa que la tarjeta misma puede tomar decisiones inteligentes sobre el tráfico en tiempo real, sin molestar a la CPU principal. Puede balancear la carga para evitar atascos, aplicar políticas de seguridad a nivel de hardware y analizar el estado de la red para optimizar el flujo de datos. En tercer lugar, lleva la computación en red al siguiente nivel con una tecnología llamada NVIDIA Sharp. Ya hemos hablado de esto, pero es crucial. En lugar de que las GPUs tengan que enviar todos sus datos a un punto central para hacer cálculos colectivos, la red misma realiza esos cálculos mientras los datos viajan. Es una forma increíblemente eficiente de reducir el tráfico y liberar a las GPUs para que hagan lo que mejor saben hacer. NVIDIA afirma que esto puede mejorar el rendimiento en estas operaciones hasta 2.2 veces. Y en cuarto lugar, perfecciona la comunicación directa con las GPUs a través de tecnologías como GPU Direct RDMA. Esto permite que las GPUs de diferentes servidores hablen entre ellas directamente a través de la red, sin que la CPU o la memoria principal tengan que actuar como intermediarios. Es la eliminación sistemática de todos los intermediarios que ralentizan el proceso. Todo este arsenal de hardware está orquestado por el software NVIDIA DOCA, el marco que permite a los programadores acceder a todos estos motores de aceleración y convertir la SuperNIC en una plataforma de infraestructura programable y segura. El debut de esta tecnología es, por supuesto, en el corazón de la plataforma NVIDIA Blackwell, en el supercomputador GB300NVL72. Ahí, la SuperNIC es la pieza que une las CPUs Grace con las GPUs Blackwell, gestionando todo el flujo de datos con su conmutador PCIe integrado y dejando que el bus NVLink, aún más rápido, se dedique en exclusiva a la comunicación ultra estrecha entre las GPUs. Pero su aplicación va más allá. En la supercomputación tradicional, acelera simulaciones científicas que dependen de la comunicación de baja latencia. En los centros de datos en la nube, su versatilidad y eficiencia reducen el costo total de propiedad. Incluso en servidores profesionales para visualización y renderizado, como los NVIDIA RTX Pro, la Connect X8 está duplicando el ancho de banda de red disponible por GPU, eliminando cuellos de botella para los artistas y diseñadores que trabajan con conjuntos de datos masivos. En conclusión, la NVIDIA Connect X8 SuperNIC es mucho más que la tarjeta de red más rápida del mundo. Es la pieza que resuelve el puzzle de la arquitectura de servidores para la era de la IA a hiperescala. Al fusionar la red y el conmutador interno en un centro inteligente de I/O único, NVIDIA no solo ha acelerado la comunicación, sino que ha simplificado el diseño, ha mejorado la eficiencia y ha reducido los costos de los sistemas que construirán el futuro. Ya no es simplemente un periférico, es la nueva columna vertebral del servidor de IA. Muchas gracias, continúo yo. Durante años, la historia de la computación de alto rendimiento ha sido una historia de dos mundos. Por un lado, teníamos a la CPU, el cerebro principal, el director de orquesta, tradicionalmente dominado por la arquitectura x86 de Intel y AMD. Por otro lado, teníamos a la GPU, el motor de cálculo masivo en paralelo, donde NVIDIA es el rey indiscutible. Y entre estos dos mundos había una frontera, un puente llamado PCI Express. Un puente que con el tiempo se ha vuelto demasiado estrecho, demasiado lento, un cuello de botella. Así que la pregunta que todos nos hacíamos era, si NVIDIA es el líder absoluto en el lado de la GPU, ¿por qué no construir su propio procesador para el otro lado del puente? Hoy vamos a hablar de la respuesta a esa pregunta, y esa respuesta se llama NVIDIA Grace. Bautizada en honor a Grace Hopper, una de las pioneras de la informática, esta CPU no es un intento de NVIDIA por competir en el mercado general de servidores. Sería un error verlo así. Grace es una herramienta de precisión, un procesador altamente especializado que ha sido diseñado desde cero con un único y obsesivo propósito: alimentar a la bestia de la inteligencia artificial y la supercomputación. Su misión no es reemplazar a la CPU tradicional, sino eliminar por completo el cuello de botella que la separa de la GPU. Para lograrlo, NVIDIA tomó una serie de decisiones de ingeniería audaces y fascinantes. En primer lugar, la arquitectura. Grace no usa la arquitectura x86. En su lugar, se basa en la arquitectura ARM, concretamente en los núcleos Neoverse V2. Esta elección es fundamental. Usar ARM le da a NVIDIA una libertad de diseño y personalización que no tendría de otra manera, permitiéndole optimizar cada transistor para las cargas de trabajo de IA y HPC, priorizando dos cosas por encima de todo: la eficiencia energética y un ancho de banda de memoria descomunal. Cada CPU Grace integra 72 de estos núcleos equipados con extensiones vectoriales avanzadas, perfectas para el cálculo científico. En segundo lugar, para que esos 72 núcleos no se estorben entre ellos, NVIDIA diseñó una red de interconexión interna llamada Scalable Coherency Fabric. Piensen en ella como un sistema de metro de altísima velocidad dentro del propio chip, con un ancho de banda de más de 3.2 terabytes por segundo, asegurando que los datos fluyan entre los núcleos, la caché y la memoria sin ningún tipo de atasco. Ahora bien, NVIDIA no vende una CPU Grace por sí sola.
La venden en dos configuraciones que son, en sí mismas, una proeza de la ingeniería, los superchips. La primera configuración es el NVIDIA Grace CPU Superchip. Aquí, toman dos CPUs Grace y las fusionan en un único módulo, dándonos un total de 144 núcleos ARM. Esta bestia está diseñada para la supercomputación pura y dura, el análisis de datos masivos y la computación en la nube. Su superpoder es la memoria. La segunda configuración es donde la visión de NVIDIA se vuelve absolutamente clara, el NVIDIA Grace Hopper Superchip. Aquí, fusionan una CPU Grace de 72 núcleos con una GPU Hopper H100, el buque insignia de la compañía. Este es el sistema definitivo para la IA a gran escala, y su superpoder es la coherencia. Para entender por qué estos superchips son tan revolucionarios, tenemos que analizar las dos tecnologías que los hacen posibles. La primera es el subsistema de memoria. En lugar de usar memoria DDR5 estándar que se encuentra en la mayoría de los servidores, NVIDIA optó por memoria LPDDR5X, la que normalmente se usa en portátiles de gama alta por su bajo consumo. Pero la han puesto en un servidor y le han añadido corrección de errores. ¿Por qué esta elección tan extraña? Por un equilibrio perfecto. En comparación con la memoria de servidor tradicional, la implementación de Grace ofrece hasta un 53% más de ancho de banda, pero consume una octava parte de la energía. Estamos hablando de hasta 1 TB por segundo de ancho de banda de memoria para el superchip de 144 núcleos. Es una cantidad de datos tan masiva que garantiza que ninguno de esos 144 cerebros se quede esperando comida. Y la segunda tecnología es el pegamento mágico que une todo esto, la interconexión NVN-Linked C2C o Chip-to-Chip. Este es el reemplazo de NVIDIA para aquel puente lento llamado PCI Express. NVN-Linked C2C es una autopista de 900 GB por segundo que conecta los dos chips del superchip. Es 7 veces más rápida y 5 veces más eficiente energéticamente que el estándar PCI Gen 5. Y aquí viene la clave. Esta interconexión no solo mueve datos rápido, es coherente. Piensen en la relación tradicional entre una CPU y una GPU, como dos expertos que trabajan en edificios separados. Para colaborar, tienen que empaquetar datos, enviarlos por un servicio de mensajería, PCI, esperar a que el otro lo reciba, lo procese y envíe una respuesta. Es un proceso lento, formal y lleno de burocracia. El Grace Hopper Superchip con su memoria coherente gracias al NVN-Linked C2C es como si hubiéramos puesto a esos dos expertos en la misma oficina compartiendo la misma pizarra. La GPU puede mirar por encima del hombro de la CPU y leer directamente sus notas, y viceversa. Pueden acceder al mismo espacio de memoria, como si fuera una. Esto no solo acelera la comunicación a un nivel absurdo, sino que simplifica enormemente la vida de los programadores y permite que la GPU utilice la memoria de la CPU como una extensión masiva de la suya propia. ¿Y cuál es el resultado de todo esto en el mundo real? El rendimiento es impresionante, pero donde Grace realmente humilla la competencia es en la eficiencia energética. En cargas de trabajo de supercomputación, el Grace CPU Superchip ha demostrado ser hasta 40% más rápido que los procesadores de doble soquete más potentes de la competencia, pero lo hace consumiendo muchísima menos energía. NVIDIA afirma que ofrece el doble de rendimiento por vatio. Hay benchmarks donde un procesador rival puede ser un 9% más rápido, pero para lograrlo, consume un 75% más de energía que Grace. Esto es absolutamente crítico. En un centro de datos, donde la energía y la refrigeración son los mayores costos operativos, poder ofrecer 2.5 veces más rendimiento dentro del mismo presupuesto energético es sencillamente un cambio de juego. Y no tienen que preocuparse por el software. NVIDIA se ha asegurado de que Grace sea compatible con todo su ecosistema de herramientas, como CUDA y el HPC SDK, y con todo el software que ya funciona en el mundo ARM. Así que, la CPU Grace no ha venido a librar la misma guerra que los demás, ha venido a redefinir el campo de batalla. Es la culminación de una estrategia a largo plazo, construir una plataforma de computación completa donde la CPU, la GPU y la DPU trabajan en perfecta simbiosis. Al crear una CPU diseñada no para ser la estrella, sino para ser el mejor compañero de equipo posible para su GPU, NVIDIA no solo ha eliminado un cuello de botella, ha creado la arquitectura definitiva para la próxima generación de fábricas de inteligencia artificial. Muchas gracias, Carlos. Continúo yo. Lo que están viendo no es solo un chip, es el motor de lo que el propio CEO de NVIDIA, Jensen Huang, ha llamado una nueva revolución industrial. Y no es una exageración. Estamos hablando de la arquitectura Blackwell, la sucesora de la ya legendaria Hopper, y representa un cambio de paradigma en cómo concebimos la computación, especialmente en el campo de la inteligencia artificial generativa. La promesa es audaz: entrenar e inferir modelos de IA con billones, sí,
con B de billones, de parámetros, pero a una fracción del coste y del consumo energético que necesitábamos hasta ahora. El corazón de esta revolución, la innovación fundamental que lo cambia todo, es su diseño. Olvídense del chip monolítico tradicional. Blackwell introduce un diseño de chiplet dual. Imaginen el desafío de fabricar una única pieza de silicio, gigantesca, sin un solo defecto. Es como intentar hornear una tarta del tamaño de una mesa de comedor. Es prácticamente imposible que el centro se cocine sin que los bordes se quemen. NVIDIA ha resuelto este problema del chip gigante de una manera brillante. En lugar de una tarta gigante, han horneado 2 tartas de tamaño perfecto, 2 pastillas de silicio llevadas al límite de lo que la tecnología de fabricación permite, y luego las han unido con algo que podríamos llamar un glaseado mágico, una interconexión de ultra alta velocidad llamada NVHBI, que opera a unos asombrosos 10 terabytes por segundo. Esta conexión es tan rápida y tiene tan poca latencia que los 2 chips no actúan como 2 entidades separadas. Para todos los efectos, funcionan como una única GPU, unificada y con una memoria caché totalmente coherente. Es la solución a un límite físico que nos estaba frenando. El resultado es una bestia con 208,000 millones de transistores, fabricada en un proceso de 4 nanómetros personalizado de TSMC. Para que se hagan una idea de la escala, su predecesora Hopper tenía 80,000 millones. Estamos hablando de más del doble de densidad en una sola generación. Pero Blackwell no es solo fuerza bruta. No se trata únicamente de apilar más y más transistores. Es una arquitectura que introduce tecnologías increíblemente inteligentes para optimizar los flujos de trabajo de IA. Hablamos de un nuevo motor transformer de segunda generación, de soporte para formatos de datos que antes eran impensables, y de una nueva generación de NVLink y NVSwitches que permiten que miles de estas GPUs se comuniquen como si fueran un solo cerebro. Además, han añadido un motor de descompresión para acelerar bases de datos y un motor de fiabilidad para que estos sistemas gigantescos no fallen. Todo esto se materializa en una familia de productos, desde la GPU B200 hasta el superchip Grace Blackwell GB200, que fusiona 2 de estas GPUs con una CPU Grace de ARM. El objetivo es claro: alimentar desde un único servidor hasta clusters del tamaño de un almacén, como el DGX SuperPod, escalando hasta decenas de miles de GPUs para resolver los problemas más complejos de la humanidad. Ahora, bajemos un poco a la tierra y hablemos de las especificaciones, de los números que hacen posible esta revolución, porque detrás de cada gran avance hay una ingeniería de precisión asombrosa. Vamos a centrarnos en el buque insignia, la GPU NVIDIA B200 Tensor Core. Ya hemos mencionado sus 208,000 millones de transistores en ese diseño de doble chiplet. ¿Pero qué más esconde? En primer lugar, la memoria. Una GPU es tan rápida como su acceso a los datos. La B200 cuenta con hasta 192 GB de memoria HBM3E, la más rápida disponible, que le proporciona un ancho de banda de hasta 8 terabytes por segundo. Es una cifra difícil de visualizar. Imaginen descargar cientos de películas en alta definición, no en un minuto, sino en un solo segundo. Esa es la velocidad a la que esta GPU puede acceder a los datos que necesita para trabajar. En segundo lugar, su potencia de cálculo, los famosos petaflops. Aquí es donde Blackwell introduce una nueva arma, el formato de datos FP4, un número de punto flotante de 4 bits. Con este formato, y aprovechando la dispersión de datos, la B200 alcanza la increíble cifra de 18 petaflops. Esos son 18,000 billones de operaciones por segundo. Para cargas de trabajo que usan formatos más tradicionales como FP8, hablamos de 9 petaflops, y para FP16, 4.5 petaflops. Incluso en computación de alta precisión, la FP64, esencial para la ciencia, alcanza los 40 teraflops, una cifra impresionante por sí sola. En tercer lugar, la interconexión. Como hemos dicho, estas GPUs están diseñadas para trabajar en equipo. La B200 incorpora la quinta generación de NVLink, que le da un ancho de banda bidireccional de 1.8 terabytes por segundo para comunicarse con sus hermanas. Y para conectarse al resto del sistema, utiliza el nuevo estándar PCIe 6.
Todo esto, claro, tiene un costo energético. El consumo de esta GPU puede llegar hasta los 1000 watts. Existe también una variante, la B100. Con 700 watts de consumo, está pensada para ser integrada más fácilmente en infraestructuras ya existentes, ofreciendo un rendimiento ligeramente inferior, pero manteniendo el mismo núcleo arquitectónico. Pero la verdadera joya de la corona es el Superchip NVIDIA Grace Blackwell GB200. Aquí NVIDIA fusiona en una misma placa una CPU Grace con 72 núcleos ARM y 2 GPUs B200. Esto crea una simbiosis perfecta. La comunicación entre la CPU y las GPUs se realiza a través de un enlace directo, el NVLink C2C, a 900 GB por segundo, eliminando cuellos de botella. Un solo Superchip GB200 puede ofrecer 40 petaflops de rendimiento en FP4 y manejar hasta 864 GB de memoria unificada. Y todo esto escala. Un sistema como el DGX B200 junta 8 de estas GPUs B200 con 2 CPUs de Intel, sumando 1.44 terabytes de memoria de GPU y alcanzando 72 petaflops en FP8 para entrenamiento y 144 petaflops en FP4 para inferencia. Son cifras astronómicas, pero lo realmente importante es lo que significan en la práctica. ¿Cómo se traduce toda esta ingeniería en rendimiento real? Porque al final del día, lo que importa es cuánto más rápido podemos entrenar un modelo o cuántos usuarios pueden interactuar con una IA en tiempo real. Y aquí las mejoras son sencillamente espectaculares. Empecemos por el entrenamiento, el titánico proceso de enseñar a una IA. Las pruebas iniciales muestran que un sistema con GPUs B200 es hasta 2.2 veces más rápido que la generación anterior, la H200, a la hora de ajustar un modelo como Llama 2 de 70.000 millones de parámetros. Si hablamos de entrenar desde cero un modelo como GPT-3, la mejora es del doble. NVIDIA afirma que, en general, la plataforma Blackwell puede multiplicar por 4 el rendimiento en entrenamiento comparado con la H100. Muchas gracias, Ana. Continúo yo. Pero donde la diferencia es abismal, casi de ciencia ficción, es en la inferencia. La inferencia es lo que ocurre cuando le preguntas algo a una IA, es el uso del modelo ya entrenado. Gracias al motor Transformer de segunda generación y al soporte para ese nuevo formato de 4 bits, el FP4, Blackwell puede ofrecer hasta 30 veces más rendimiento que la H100. 30 veces. Esto no es una mejora incremental, es un salto cuántico. Y esta velocidad se traduce directamente en una reducción de hasta 25 veces en el coste y el consumo de energía para estas tareas. De repente, tener modelos de billones de parámetros respondiendo en tiempo real deja de ser una fantasía para convertirse en una realidad viable. La eficiencia no solo viene del chip, sino de cómo escalan. La nueva generación de NVLink duplica el ancho de banda entre GPUs. Esto, combinado con el nuevo NVLink Switch, permite algo que era impensable: conectar hasta 576 GPUs en un único dominio NVLink, haciendo que se comporten como una única y gigantesca GPU. ¿Qué significa esto? Pensemos en un ejemplo. Para entrenar el modelo GPT-3 de 175.000 millones de parámetros, los sistemas Hopper necesitaban 256 GPUs para alcanzar un rendimiento óptimo. Con Blackwell, gracias a su mayor memoria y ancho de banda, se consigue un rendimiento similar con solo 64 GPUs, menos hardware, menos energía, menos complejidad. Y aunque el foco está claramente en la IA, el mundo de la computación de alto rendimiento, la HPC, también se beneficia. Blackwell ofrece un 30% más de rendimiento en operaciones de doble y simple precisión, cruciales para la simulación científica. Además, ese nuevo motor de descompresión del que hablamos puede acelerar consultas a bases de datos hasta 18 veces, en comparación con usar solo CPUs, y 6 veces en comparación con la H100. Las simulaciones científicas, el modelado climático o el descubrimiento de fármacos se acelerarán drásticamente. Este salto en rendimiento no es magia, es el resultado de una serie de tecnologías innovadoras, de soluciones de ingeniería brillantes, diseñadas para atacar problemas muy concretos. Vamos a analizar las 5 características clave que hacen de Blackwell una arquitectura tan disruptiva. En primer lugar, el motor Transformer de segunda generación. Los modelos Transformer son la columna vertebral de casi toda la IA generativa actual.
Este motor es una pieza de hardware especializada y optimizada para ellos. Introduce soporte para esos nuevos formatos de datos de microescala, como el de 4 bits, el FP4, y de 6 bits, el FP6. Usar menor precisión permite, por un lado, duplicar la velocidad de cálculo, y por otro, meter modelos el doble de grandes en la misma cantidad de memoria. Y lo más importante, lo consigue manteniendo una alta precisión gracias a unas técnicas de escalado que operan a nivel de hardware. En segundo lugar, el NVLink de quinta generación y el NVLink Switch. Entrenar un modelo con billones de parámetros es un problema de comunicación. Los datos tienen que moverse constantemente entre cientos o miles de GPUs. Si esa comunicación es lenta, las GPUs se quedan esperando sin hacer nada. El nuevo NVLink de 1.8 TB por GPU es 14 veces más rápido que el estándar PCIe Gen 5. Pero la verdadera pieza clave es el NVLink Switch, un chip diseñado para orquestar la comunicación de hasta 576 GPUs, creando una red de tela de araña donde todas pueden hablar con todas a máxima velocidad como si fueran una sola. En tercer lugar, el motor de descompresión. En el mundo del Big Data, a menudo los datos están comprimidos para ahorrar espacio. Tradicionalmente, la CPU era la encargada de descomprimirlos antes de enviarlos a la GPU, creando una botella de cuello. Ahora, Blackwell integra un motor de descompresión por hardware que alcanza velocidades hasta de 800 GB por segundo. Ahora la CPU puede enviar los datos comprimidos directamente a la GPU y ésta los descomprime sobre la marcha, acelerando de forma masiva las consultas a bases de datos y todo el pipeline de análisis de datos. En cuarto lugar, el motor RAS. RAS son las siglas de fiabilidad, disponibilidad y servicio. Cuando tienes un clúster con miles de GPUs funcionando 24/7, un solo fallo puede costar millones. Este motor utiliza la propia IA para hacer mantenimiento predictivo. Realiza autochequeos constantes en la memoria para detectar posibles fallos antes de que ocurran, maximizando el tiempo de actividad del sistema y reduciendo los costes operativos. Finalmente, en quinto lugar, la Secure AI. La seguridad de los modelos de AI y de los datos que procesan es una preocupación cada vez más grande. Blackwell introduce Confidential Computing, que protege tanto los modelos como los datos sensibles del acceso no autorizado mediante un criptado robusto basado en hardware. Es la primera GPU de la industria con capacidad de crear un entorno de ejecución seguro, un Trusted Execution Environment, que garantiza la confidencialidad de los cálculos. Toda esta tecnología no vive en el vacío, se materializa en sistemas y plataformas diseñados para diferentes escalas. La configuración más impresionante es sin duda la NVL GB16 NVL72. No es un servidor, es un rack entero, refrigerado por líquido. Conecta 36 de esos Superchips Grace Blackwell, lo que significa 36 CPUs y 72 GPUs en un único dominio NVLink. El resultado es una GPU masiva con 1.4 exaflops en rendimiento en FP4 y 30 TB de memoria rápida. Es una máquina diseñada para la inferencia en tiempo real de los modelos más gigantescos que podamos imaginar. Para el entrenamiento a la escala más extrema está el DGX SuperPod. Esta solución puede conectar 8 de esos GB16 NVL72, sumando un total de 576 GPUs comunicadas por una red de alta velocidad. Hablamos de 11.5 exaflops en rendimiento y 240 TB de memoria rápida. Es la infraestructura necesaria para crear la próxima generación de modelos de IA. Y para las empresas que utilizan una arquitectura más tradicional basada en procesadores x86, NVIDIA ofrece el sistema DGX B200, que integra 8 GPUs Blackwell con 2 CPUs Intel Xeon de última generación. Por supuesto, además de los sistemas de NVIDIA, todos los grandes fabricantes de servidores como Dell, HPE o Supermicro ofrecerán sistemas basados en Blackwell, dando una enorme flexibilidad para su implementación. Así que, al final, ¿qué significa todo esto? Blackwell es mucho más que una simple actualización de hardware. Es una plataforma completa que redefine la eficiencia y la escalabilidad de la computación a gran escala y su impacto va a ser transformador. Para la inteligencia artificial, significa democratizar el acceso a modelos de IA en una escala que antes estaba reservada para unos pocos gigantes tecnológicos. La capacidad de entrenar modelos de billones de parámetros más rápido y más barato permitirá que más organizaciones innoven. Esa mejora de 30 veces en inferencia hará que aplicaciones de IA generativa en tiempo real, desde asistentes increíblemente avanzados hasta el descubrimiento de nuevos fármacos, sean prácticas y rentables, acelerando su adopción en todos los sectores imaginables. Para la computación de alto rendimiento, significa que los investigadores podrán abordar problemas científicos que antes eran intratables. Simulaciones climáticas más precisas, análisis genómicos más rápidos, diseño de nuevos materiales, todo se acelerará, permitiendo obtener resultados en una fracción del tiempo.
Y para los centros de datos, Blackwell cambiará la forma en que se diseñan y construyen. Su densidad de cómputo y su eficiencia energética permitirán hacer mucho más con menos espacio y menos energía, reduciendo costes y el impacto medioambiental. En conclusión, la arquitectura NVIDIA Blackwell no es solo el siguiente paso, es un salto generacional. Es la respuesta de la ingeniería a los desafíos de la era de la IA generativa. Con su combinación de potencias sin precedentes, innovaciones inteligentes y una escalabilidad masiva, Blackwell es el motor que impulsará la próxima ola de avances tecnológicos. Su llegada marca el comienzo de una nueva era, en la que la inteligencia artificial se integrará de forma aún más profunda y significativa en el tejido de nuestra sociedad digital.